Se ha venido hablando, se ha venido enseñando, se ha venido predicando acerca de la palabra de Dios y del poder que hay en ella. Y hoy quiero hablarle específicamente de lo que hace el poder de la palabra de Dios. Hay muchos que todavía no creen que ese pequeño libro tiene poder, que da vida. Y mirando las Escrituras a través de muchos pasajes bíblicos, vemos cómo la palabra de Dios demuestra su gloria y su poder. Demuestra su poder. Y luego de que hoy estudiemos el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13, este autor de los Hebreos estaba dando una serie de recomendaciones y exhortaciones antes de dar esta enseñanza, y él comienza a hablar de la importancia de la palabra de Dios. Quiero que sepa esto. Miren, estamos viviendo una época hoy en día en la que muchas personas, ya sean creyentes, desconocen totalmente las Escrituras. Muchos creyentes desconocen totalmente las Escrituras. Usted va a decir, pero si son cristianos, aún los cristianos desconocen las Escrituras. Hay personas que, aunque vengan a la iglesia cada viernes, cada domingo, que se reúnan, no entienden ni conocen la palabra de Dios. A veces se confunden o no saben leerla o aplicarla a su vida. ¿Y por qué es esto peligroso? Le voy a decir por qué. Porque cuando no se conoce la palabra de Dios como la única regla de fe y conducta, uno puede estar cometiendo errores, practicando cosas, aceptando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Cuando se conoce la Escritura es cuando cometemos errores y pecamos en nuestra vida. Podemos estar haciendo cosas, pensando cosas, desconociendo la Escritura. Y hoy que estamos viendo en muchos púlpitos, en muchas iglesias llamadas cristianas, donde no se predica la palabra de Dios, sino que se ha convertido en un show, en un espectáculo, en algo para entretener a las personas, mas no para enseñar lo que dice la palabra de Dios. Los púlpitos se han convertido en lugares de entretenimiento que no tienen nada que ver con la Escritura, y la iglesia ha perdido su lugar, y la predicación ha perdido el verdadero sentido basado en la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso es lo más preocupante, pues con el pasar de los días estamos perdiendo de vista la palabra de Dios. Hoy en día se nos hace más fácil escuchar a un predicador, poner una duración en la internet, escuchar a alguien que predica bonito, pero nosotros mismos no tenemos la disciplina de leer la Escritura, de leer la palabra de Dios. Y otra de las cosas que también me preocupa es que a veces nosotros como pastores, hombres de Dios, lanzamos una frase, decimos una frase que parezca contagiosa o linda o que aparentemente es buena, y algunos de nosotros las tomamos y las subimos a redes sociales pensando y creyendo que son bíblicas. No sé si a usted le ha pasado que miró una frase bonita en internet, o un predicador dijo alguna frase y usted, ay, qué linda, la copia y la sube a las redes sociales pensando que es bíblica, y empezamos a creer cosas que no son bíblicas simplemente porque alguien que se hace llamar creyente la dijo en un altar. Pero si nosotros queremos tener citas realmente poderosas, tenemos que tener citas de la palabra de Dios. Ahí es donde están las verdaderas citas, es donde está la palabra de Dios, no las que diga un hombre o una persona.
Porque hoy escuchamos un montón de frases. Por ejemplo, le doy una frase. Estaba leyendo algunas, quiero compartirles una de ellas. Y alguien dijo: tu actitud define tu altitud. Tu actitud define tu altitud. Entonces, wow, qué linda esa frase. Instagram, hashtag, no sé qué. Y creen que con esa frase están empoderados o haciendo algún tipo de milagros, ¿verdad? Y nosotros nos admiramos y creemos que eso es palabra de Dios. Pero ¿sabe realmente lo que define tu altitud? No es tu actitud. Porque hay días en que incluso siendo creyentes tenemos mala actitud. Nos levantamos con una mala actitud. Pero lo que define tu actitud se llama la gracia de Dios. Amén. Podemos llegar muy alto, pero sin la ayuda de Dios no lo vamos a lograr. Mi altitud depende de la gracia de Dios, de nadie más. Entonces empezamos a agarrar cosas que no son bíblicas y nos sorprendemos, y así el pueblo creyente ha venido alejándose de la Escritura y ha venido apartándose poco a poco, con un ejemplo de esos. Y hoy quiero hablarles a ustedes como iglesia amada, que debemos regresar a la palabra de Dios. Debemos regresar a la Escritura, porque en ella está lo que necesitamos. En ella están todas las verdades dichas por Jesús, por Dios. Es su palabra viva. Y si vamos a la Escritura, en Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 12, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es que es viva, diga viva, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren todo eso que hace la palabra. Y el verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor de este texto bíblico dice por lo menos 4 cosas que la palabra de Dios hace en la vida de aquellos que la toman en serio. 4 cosas. Y mi pregunta es: ¿tú tomas en serio la palabra de Dios? ¿Tomas en serio las Escrituras? Y si somos sinceros, podemos sentirnos tal vez culpables porque no prestamos demasiada atención a la palabra de Dios. Y lo digo por mí. Usted puede decir: usted, pastor, no lee las Escrituras. A veces soy descuidado también con la Escritura. Y le pido perdón a Dios cuando lo he hecho, cuando he pasado todo el día sin abrir mi Biblia. Y en las noches tengo que desatrasarme del Espíritu Santo. Preferimos a veces oír otras cosas. Y Dios, misteriosamente, en un periodo de más de 2000 años, ha conservado este libro. ¿Será casualidad? No lo creo. Más de 2000 años y se ha mantenido este libro intacto. Sus palabras, cada letra, cada hoja, se ha mantenido intacto. Escrito por más de 48 autores en diferentes lugares, en 4 continentes diferentes, desde cárceles, desde templos, desde palacios, desde desiertos, en épocas distintas. Y Dios ha permitido que este libro permanezca con un propósito, para que nosotros vengamos a Él y podamos encontrar la vida eterna. Ese es el propósito de Dios.
Y hoy vamos a estudiar esas 4 cosas que acabamos de leer en Hebreos, que si tú las tomas y tomas provecho de la palabra de Dios, vas a poder experimentar su poder y su gloria. ¿Estás listo? Vamos al primer punto. Mira lo que dice: porque la palabra de Dios es viva. Diga viva. Viva. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses en el capítulo 3, del versículo 16, dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra del Señor more en cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo. Cuando la palabra de Dios mora en tu vida, hay un efecto sobrenatural. Algo ocurre. No sigue siendo el mismo. Afecta tu vida y la vida de los que te rodean. Esto hace la palabra de Dios. 4 cosas que hace la palabra. Número 1, la palabra de Dios es viva. Viva. ¿Qué significa viva? Que el Espíritu Santo se ha comprometido a tomar este libro y a darle vida delante de ti, delante de mí. Viva, es dinámica. La palabra de Dios es dinámica. Cuando tú lees la Escritura y la entiendes y la aplicas, esta palabra trae vida a tu vida. La palabra de Dios es dinámica cuando tú la aplicas realmente. Incluso cuando lees la palabra de Dios, hay algunos que lloran. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Estoy leyendo la Escritura y Dios me habla y yo caigo en llanto. ¿Por qué pasa esto? Porque es la palabra de Dios viva y eficaz, que me da vida, que me atrae a Él, algo sobrenatural que tiene este libro. Es un libro que Dios ha inspirado para que tú y yo podamos sentir la presencia de Dios. Él inspiró este libro para eso, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su gracia. Hay un poder sobrenatural en Él. Y me pongo a pensar en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y recuerdo que en esos capítulos Jesús hizo sus milagros, ¿no? El más grande de ellos fue la alimentación de los 5,000, que multiplicó los panes y los peces. Y en el capítulo 6 de Juan, Jesús ya está sentado con todos y todos están esperando a que Jesús haga algo y Él no lo hace. Y la gente le da la espalda a Jesús, las multitudes, y se van. Y Jesús les dice: ustedes quieren que yo haga milagros, ustedes me siguen por eso, porque yo les doy de comer, porque multiplico, porque les muestro mi poder. Pero no me siguen porque verdaderamente conocen la palabra de Dios. Y se enoja tanto Jesús que incluso le dice a sus discípulos: si ustedes también quieren irse, váyanse con ellos. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces vemos a Jesús. Si leemos en Juan capítulo 6, en el verso 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya se hacían llamar discípulos algunos de ellos. Dice: y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiero decirle algo a usted en esta noche. Muchas veces las palabras de Dios escritas aquí van a ser duras para tu vida. Muchas veces las palabras escritas en este libro no te van a agradar mucho, y a veces van a chocar
con tu temperamento. Y a veces van a chocar con tus acciones o con tus malos hábitos. Pero quiero decirle que cuando tú la oyes y la abrazas, esas palabras se convierten en vida. Y aunque choquen mi espíritu, y aunque choquen con mi carne, y aunque choquen conmigo y me exhorten, yo sé que Dios lo está haciendo para mi bien. Yo sé que Dios está obrando siempre para mi bien, porque en la palabra de Dios es viva. Es viva. Y tal vez usted me puede decir: pastor, me siento muerto espiritualmente. ¿Te sientes muerto espiritualmente? ¿Sientes que ya no fluyes en la presencia de Dios? ¿Sientes que ya no, cuando oras, sientes que ya no está Dios ahí? ¿No te dan ganas de leer la escritura? A veces ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres leer. Sé que hay muchos aquí que se sienten así. Sé que hay muchos aquí que no quieren orar, que se sienten que su vida espiritual se ha apagado, que se ha muerto. Y hay personas que dicen: yo me siento muerto espiritualmente, me siento seco, no siento la presencia de Dios. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás ganando horas leyendo la escritura? O porque cuando dejamos de pasar tiempo en la palabra de Dios y cuando dejamos de escuchar a Dios, ¿qué ocurre? Nuestra fe empieza a decaer. Y si nuestra fe empieza a decaer, empezamos a experimentar algo que se llama muerte espiritual. Cuando nuestra fe decae, empezamos a vivir una muerte espiritual en nuestra vida, en nuestro ser. Empieza a decaer nuestra fe, empieza a morir las ganas de orar, las ganas de leer la palabra, porque pasamos tiempo sin leer la palabra de Dios. Así que sientes que tu vida espiritual está menguando, pero hay un remedio para eso, y es tomar las escrituras y volver a leerlas, volver a ellas. Si te sientes muerto espiritualmente, abre la escritura y vuelve a su palabra, vuelve a ella. En vez de la muerte que hay, vida. Por eso la palabra de Dios dice: es viva, viva. ¿Qué más nos enseña este pasaje? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué cosa es eficaz? Algo que funciona para lo que fue diseñado. Por ejemplo, unas tijeras. ¿Para qué sirven las tijeras? Para cortar. Un cuchillo, un martillo. Así que la palabra de Dios es eficaz para lo que fue creada. Eficaz para darnos vida, eficaz para restaurarnos. Así que la palabra de Dios funciona. Diga, funciona. La Biblia funciona y fue creada por el Espíritu Santo para ser usada por Él en aquellos que han conocido a Cristo y poder transformar sus vidas. Para eso fue usada la palabra de Dios. ¿Sabe? Me recuerda la historia de una tribu muy lejana, una tribu indígena que fue evangelizada por algunos misioneros, y ellos empezaron a evangelizar y a repartir Biblias, ¿no? Empezaron a repartir Biblias a los indígenas, a los aborígenes, y ellos empezaron a evangelizar y a enseñarles la escritura. Y había un hombre, el que le tenían miedo en toda la tribu, un así grandote, fortachón, así como yo. Y le tenían miedo porque era muy violento. El hombre era muy fuerte, era muy grosero, era muy violento y no se le podía decir nada y la gente le tenía miedo. Y peor si se tomaba sus chichas. Entonces este hombre, al ser confrontado por la palabra de Dios, empieza a experimentar un cambio y empieza a cambiar, y ese carácter Dios lo empieza a moldear. Entonces fue un gran testimonio, porque la tribu conocía quién había sido ese hombre, y después de verlo transformado y cambiado, la gente empezó a cambiar también. Eso hizo la palabra de Dios en ese hombre. Y resulta que un día viene ese hombre donde uno de los misioneros
muy triste, muy acongojado, y le dice: pastor, mi Biblia, la que usted me regaló con tanto amor, se la comió el perro. Ese perro salvaje que nos ayuda a matar las fieras, ese perro que nos ayuda a defender el campamento, se me comió la Biblia. Y él le dijo: no se preocupe, tranquilo, toma, yo le doy otra. Entonces él le dice: no es que me dé otra, el problema no es que me dé otra Biblia, el problema es que si este perro que se comió la Biblia es transformado como fui yo transformado, ¿quién va a pelear con las fieras ahora? ¿Quién va a defender el campamento? Eso es lo que hace la Escritura. Debemos comerla. La palabra de Dios debemos devorarla. Debemos administrarla en nuestra vida. La Biblia funciona, pero tenemos que comerla. La Biblia funciona, pero tenemos que amarla. Tenemos que aprenderla. Tenemos que memorizarla. Es una ilustración. No vaya a decir usted cuando llegue a la casa: mi hija, eche la Biblia allá en la olla porque el pastor dijo que hay que comer. ¿No? O usted va a coger a sus hijos y: bueno, mi hijo, abra la boca, tome Nuevo Testamento, Mateo, Juan. Cuando hablo de que la Biblia funciona y hay que comerla, estoy diciendo espiritualmente. Coma la Biblia, porque número 1 da vida, y número 2 tiene poder para transformar, para cambiar. Mire que cuando Pablo le escribe a Timoteo, un pequeño y joven pastor, y le escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, y Pablo, mira lo que le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa exhalada, que sale de dentro de Dios. La palabra sale dentro de Dios, eso significa inspirada. ¿Y para qué sirve esto? Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el propósito, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer de Dios, o el joven de Dios, o el niño de Dios, o el matrimonio de Dios, sea perfecto. Sea perfecto. La palabra perfecto no quiere decir sin errores, sino quiere decir completo. Enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. La Biblia funciona si nosotros la dejamos funcionar en nuestra vida. Si no, no. Es tiempo de que como creyentes volvamos a este libro y digamos: aquí hay vida y hay poder para transformar. Amén. Mis problemas los puedo depositar aquí. Mis cargas, mis aflicciones, mis miedos, mis temores, los puedo depositar en la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y útil para redarguir, para enseñar, para transformar. ¿Cuántos saben que Dios ha usado su palabra para transformarles en alguna área de su vida? ¿Cuántos lo creen? Dios lo bendiga. Y si nosotros pasáramos suficiente tiempo en la palabra de Dios, podríamos darnos cuenta de muchos errores que cometemos en la vida. Si leyéramos más este libro, haríamos mejor las cosas en nuestra vida. Porque a veces hacemos cosas y cometemos pecados por ignorar las Escrituras, por no pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, no solo la Biblia tal vez te va a enseñar cosas que tú no sabes, ella también te va a enseñar cómo hacer las cosas correctamente. Nos va a redarguir. ¿Pero qué quiere decir la palabra redarguir? Quiere decir cuando usted está haciendo algo y dices: uy, está mal, lo estoy haciendo mal. Redarguir es confrontar. La
las cosas que no estamos haciendo correctamente. Eso es redarguir. Y la Biblia en algún momento tendrá que confrontarte. La Escritura no todos son promesas lindas. También hay palabra que confronta. También hay palabra que redarguye, que nos duele, que nos cuesta. Pero si no quieres ser confrontado, tampoco serás transformado. Si no quieres ser confrontado, tampoco serás transformado. Necesitas ser transformado, necesitas ser confrontado, redarguir y corregir. La Biblia no solo nos dice qué es lo que está mal. El mundo es experto en decir si usted está mal en esto, mal en lo otro, mal. No, la Biblia no solo te dice que está mal, te dice como también otra opción para hacerlo bien, para hacerlo mejor, para hacerlo correcto. No solo nos dice que está mal, sino también nos ordena. Pasa tiempo en la palabra de Dios, pasa tiempo en ella. Redarguir es confrontarte y corregir es direccionarte. Aprendes esas dos palabras. Redarguir es confrontarte y corregir es direccionarte. Miren lo que dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tomamos en serio la palabra de Dios, el creyente va a saber siempre a dónde ir. Va a saber siempre, va a estar enfocado, porque la Biblia nos va a guiar. Ella es la que nos guía para tomar las mejores decisiones. La Biblia nos enseña el camino a la salvación, nos enseña el camino a la transformación, que en la Escritura es la santidad. Nos enseña el camino al Padre. ¿Qué más? Salimos leyendo el texto y dice: e instruir en justicia. ¿Qué quiere decir instruir en justicia? La Biblia siempre nos va a decir qué es lo correcto, qué es lo justo, a fin de que los hombres y mujeres de Dios, o sea, tú y yo, maduremos, crezcamos espiritualmente, maduremos para hacer lo correcto. Entonces, hay muchos que me dicen: ¿la Biblia funciona? Pastor, ¿la Biblia funciona? Sí. ¿Sabe por qué? Porque tiene poder para transformar. He visto muchas personas cambiadas por la Escritura y puedo dar fe de que la Biblia funciona, de que la Biblia hace milagros, de que la palabra de Dios puede redarguir, cambiar a cualquier persona. Si dedicáramos tan solo 15 minutos al día a leer la palabra para meditar en ella, yo te digo con seguridad que tú vas a ser transformado, vas a cambiar, vas a ser mejor cada día. Pero el escritor nos da dos cosas más que la palabra de Dios hace en nosotros. Dice: es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire cómo el escritor compara la Biblia con una espada o con un puñal. Cuando la Biblia habla de espada, no se refería a una espada larga, sino a un puñal que cargaban los soldados romanos para herir cuando luchaban cuerpo a cuerpo. Era una espada, un puñal del tamaño de un pie más o menos, que tenía doble filo. ¿Qué pasa cuando un arma blanca tiene doble filo? Cuando corta, la hemorragia es interna. Cuando la hemorragia es interna, no se puede controlar. Por ende, se desangra internamente y muere. Esto hace la palabra de Dios. Punza lo más profundo de nuestro corazón y hace una hemorragia interna en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, y nos transforma, porque el pecado es cortado, es atravesado y empieza a sufrir, porque es necesario ser confrontados. El sangramiento no sale al exterior, sino que es interno.
Cuando tú dejas que la Biblia penetre tu vida, el pecado que hay en ti comienza a sufrir y empiezas a sanar, porque eso hace la Escritura. Y sabe lo más hermoso que dice, que penetra el alma y el espíritu, o sea que transforma las partes invisibles del hombre, lo que no se ve, lo que su esposa no puede cambiar, lo que una cárcel no puede transformar, lo que los centros de corrección no pueden cambiar. Por más organizaciones que existan, nada podrá cambiar. Por más educación, estudio, universidades, nada podrá transformar. Como dice la palabra, que penetra hasta el alma y al espíritu. La Biblia penetra los secretos del hombre. La Biblia transforma los secretos del hombre porque lo confronta, porque lo hace redarguir, porque lo hace cambiar. Es tiempo, mi amado, que tomemos la palabra de Dios en serio. Es tiempo que tomemos este libro si queremos crecer en Cristo Jesús y tomarla en serio. Basta de pronto de dejar pasar tiempo en un celular, en un computador, haciendo otras cosas, en vez de comer la palabra de Dios, de leer la Escritura. Mire, nosotros tenemos el privilegio de tener este libro en nuestras manos. Tenemos el privilegio de abrirlo y leerlo. En otras ciudades, en otros países es imposible. La gente memoriza la Escritura por el temor a sacarla, porque son asesinados. Y usted y yo, que tenemos ese privilegio, no lo hacemos. Por eso este mes aquí en la iglesia, nuestro deber como pastores, como siervos de Dios, es recordarles a ustedes la importancia que tiene la palabra de Dios. No la descuide. Vea, si usted tiene problemas, si usted está pasando aflicciones, si está pasando necesidades, si tiene una enfermedad en su cuerpo que la ciencia dijo que no podía curar, si usted está atravesando alguna situación crítica en su vida, nadie sino la Escritura le va a poder transformar. Por más que usted diga, pastor, venga, ponga su mano y ore por mí, no puedo hacerle 10 rezos. Pero si la Escritura no entra en su vida, si la palabra de Dios no penetra su alma y su espíritu, usted no va a poder ser cambiado. Usted no va a poder ser sanado. Señor, llevo 40 años con esta joroba, con esta enfermedad, con este dolor, esta artritis. Coma la palabra de Dios, devórela, porque en ella hay vida eterna, hay sanidad. Vuelva a tomar este libro como lo primero en su vida. Y cuando usted pone a Dios de primero en su vida, empieza Dios a cambiar sus prioridades en la suya.